Qué gusto verles en la casa del Señor. Estamos contentos porque Dios es fiel. Amén. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes que pueden acompañarnos en este día aquí en la casa. Estábamos dando algunas noticias, ¿verdad? Recuerdo que cuando tomamos la decisión de parar, de congregarnos, dijimos hasta febrero, aunque faltan solamente 2 días. ¿Qué son 2 días, verdad? Así es que algunos hermanos nos llamaban y nos preguntaban, ¿cuándo ya podemos ir a la iglesia? ¿Verdad? Y qué bueno que hay ese deseo, ese anhelo por estar en la casa del Señor. Y aquí estamos. Así es que, bienvenidos. Bueno, vamos en esta mañana, mis hermanos. Los niños nos aguantan un poquito, ¿verdad? Vamos a tener nuestro tiempo de predicación. He estado comenzando, mientras usted va buscando en la Escritura, Génesis capítulo 4, vamos a ver, Génesis capítulo 4 del verso 1 al 8. Mientras tanto, yo quiero, ¿verdad? Usted está buscando en la Escritura, si ya lo tienen, ahí me esperan un poquito, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes lo que nos hemos propuesto, que conozcan acerca de nuestros artículos de fe, ¿verdad? Hemos hablado acerca de, en estos artículos, que es bueno conocer qué es lo que nosotros creemos, ¿verdad? En nuestra doctrina. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? No son dogmas, son todo, ¿verdad? Bíblico. Y entonces, primeramente nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Donde sabemos que el autor es Dios, dando inspiración a los santos hombres escogidos por Dios, ¿verdad? Para escribir esta escritura. Creemos en el único Dios verdadero, ¿verdad? También creemos acerca de el hombre, y esto es lo que corresponde hoy. El hombre, Dios por su acción directa creó al hombre a su propia imagen. Por lo mismo, es la obra culminante de la creación efectuada por Dios. En el principio el hombre era inocente de pecado y estaba investido de libre albedrío por su creador. Por este libre albedrío el hombre pecó en contra de Dios e introdujo el pecado en la raza humana. Mediante la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y perdió su inocencia original, y por esto su posteridad heredó una naturaleza y una tendencia, ¿verdad? Un ambiente con tendencia a pecar, y pronto quedó bajo la posibilidad de convertirse en transgresor de la ley divina y de sufrir la condenación. Es por esa razón de que todos somos pecadores. Solamente la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en santa comunión con Dios. El carácter sagrado de la personalidad humana es evidente, porque Dios creó al hombre a su propia imagen y porque Cristo murió por el hombre. Por lo tanto, cada hombre posee dignidad y merece respeto y amor cristiano. Pudiera apuntar todas las citas bíblicas que apoyan, ¿verdad?, nuestra enseñanza. Salmos 1:1, Génesis 1:26 al 30, Génesis 2:5 al 7, y cada uno de los artículos de nuestra fe. Si a usted le gustaría obtener alguno, ¿verdad?, para tenerlo todo completo, ¿verdad?, estamos en la mejor disposición de poder proveérselo. Entonces, dicho eso, mis hermanos, ¿verdad?, cada sermón, en cada ocasión, voy a estar leyéndole uno de esos artículos de fe para que sepamos en qué es lo que nosotros creemos. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, versos 1 al 8. Si ya está ahí, voy a invitarlo a que un momentito más esté de pie conmigo para leer la Escritura. Y dice la Escritura así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí leemos. Padre, te damos gracias. Y en esta mañana, Señor, suplicamos, Padre, para que tú nos diriges, nos guíes. Tú seas, Señor, nuestro maestro. Redarguye, Señor, nuestro corazón. Enséñanos, Padre. Corrígenos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, hermanos. Y bueno, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. Y a pesar de que nuestra naturaleza es pecaminosa, hace días hablaba con una hermana y me decía: estoy preparando un estudio, dice, para cómo es como un paralelo, dice, de todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y cómo se reflejan en el Nuevo Testamento. Y hablábamos un poquito acerca de ello, cómo el hombre, ¿verdad?, en su naturaleza siempre está el mal, está de continuo el mal. Y el Señor lo dijo desde el principio, Génesis capítulo 5, cuando 6, ¿verdad?, cuando dice que empezaron a procrearse, y entonces dice que la maldad de ellos era tanta que a Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre por la actitud y la conducta que ellos habían tomado. Y bueno, hablábamos de esto, ¿verdad?, que así como el perro, su naturaleza es, ¿qué es lo que hace el perro? Ladrar, ¿verdad? El puerco, ¿qué es lo que hace? Él nomás mira al lodo y se avienta, se tira al lodo, y él no le importa, ¿verdad?, si le es considerado como mascota y lo tienen solamente adentro, pero él mira al lodo y él se va a tirar al lodo. El ser humano, mis hermanos, en su naturaleza es el pecado. No importa que crezcamos o hayamos nacido en un hogar, ¿verdad?, muy moral y con mucha educación y con parámetros quizás bien éticos, ¿verdad? Pero el pecado está ahí, el pecado está a la puerta, el pecado está adentro. Dice la Escritura que de continuo los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre es el mal. Y es engañoso, porque mucha gente se engaña pensando que tiene buen corazón, pero según la opinión de ellos mismos. Entonces todos hemos pecado, todos hemos caído mal, ¿verdad? Como le leía dentro del artículo de fe. El hombre fue creado santo, puro, inocente, y en esa inocencia él podía ver a Dios, platicar con Dios, ver cara a cara a Dios. Pero después de haber sido seducido por el pecado, ¿verdad?, Satanás, hubo influencia ahí, él cayó de la gracia, pecó contra Dios, desobedeciendo a lo que Dios le había mandado. Y entonces dice que aquella vestidura de inocencia que tenía el hombre, dice la Escritura, que le fue quitada, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Se le arrancó, se le quitó, fue destituido de la gloria de Dios. Y entonces el hombre se vio desnudo por su pecado. Y así hemos vivido, ¿verdad?, la humanidad, la historia de la humanidad en pecado. Y entonces los primeros hermanitos, miren, carne y sangre, hijos del mismo padre, de la misma madre, ¿verdad?, y salieron en pleito. Por supuesto, dice la Escritura, ¿verdad?, que Caín se ensañó. Caín tuvo la decisión de ser bueno o de ser malo. Y entonces vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde usted lo puede ver. Usted va al mercado, usted va a su trabajo, donde quiera que usted se desenvuelva en estos tiempos, usted va a ver personas, ¿verdad?, enojadas, molestas, el ser humano aborreciéndose unos a otros. El sermón de esta mañana: no seas vencido de lo malo. Sabe que muchas veces nosotros somos, por las circunstancias, por el medio donde estamos. Por eso la Escritura siempre nos dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos controlados por el Espíritu Santo. Somos controlados por ello. Entonces en nosotros se va a reflejar el amor, la paz, la fe, la esperanza y todo el fruto del Espíritu que menciona la Escritura ahí en Efesios, ¿verdad? Entonces, en Gálatas capítulo 5.
versos 22 y 23. Entonces, pero resulta que en la sociedad donde nos desenvolvemos siempre van a haber personas, va a haber avaricia, va a haber codicia, va a haber pleitos, celos, contiendas, etcétera. Personas peleándose en un estacionamiento, ¿verdad? Por causa de un espacio donde estacionar su carro. Otros en el trabajo, ¿verdad? Uno le toma la herramienta al otro, etcétera. Otros por un puesto diferente y llegan a aborrecerse. Incluso dentro de las mismas familias, muchas veces los hijos llegan a pensar que hay un hijo al que es el favorito de papá y de mamá, y que uno es menospreciado, ¿verdad? Y lo vemos allá con José, donde el padre decide vestirlo hasta con una túnica, ¿verdad? Diferente. Y sus hermanos, dice la Escritura, que llegaron a ¿qué? A aborrecerle aún más, porque era tratado de una manera especial. Y vemos aquí a esta primer pareja de hermanos, ¿verdad? A Caín y Abel. Dice que ellos tenían esta situación. Abel no miraba mal en su hermano, o al menos la Biblia no lo dice, pero dice que su ofrenda para Dios era de lo mejor, ¿verdad? Y si seguimos leyendo la historia, vemos que él se presentaba, dice que traía de lo mejor de su ganado para el Señor. Sin embargo, el otro dice que simplemente trajo su ofrenda, pero su ofrenda no fue visto con agrado, quizás no se esmeró, ¿verdad? Y entonces ahí entendemos que lo que nosotros debemos darle a Dios siempre debe ser lo mejor y debe ser de calidad. No lo peor, no las obras, no lo que, ¿verdad? Muchas veces cuando invitamos a alguien a la iglesia, escuche bien, y muchas veces es personas que ya han conocido el Evangelio, personas que solamente se han dejado de congregar, ¿verdad? Y tristemente muchas veces escuchamos respuestas como estas: bueno, si tengo tiempo, voy. Si tengo tiempo, ¿verdad? Los acompaño. Si tengo tiempo. ¿Me entiende? Imagínense que Dios dijera: si tengo tiempo, te voy a dar chance de que sigas viviendo. Si tengo chance, ¿verdad? Si tengo tiempo, te voy a dar oportunidad de bendecirte. Pero no, Dios es fiel. Y entonces vemos aquí a Caín, Abel. Vamos a la Escritura ya en primera de Juan capítulo 3, versos 10 al 16. Y nos dice la Escritura que en esto, dice, se reconocen, o en esto, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versos 10. Dice la Escritura: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué tanto hay que explicar de esto, mis hermanos? Para que podamos entender nosotros. Escuche bien. El mundo quizá no conoce esto, por eso se comporta de esa manera. Pero que dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, hayan situaciones donde todavía tenemos que andar, ¿verdad? Entonces, o no hemos conocido bien a Dios, o no hemos comprendido bien su palabra. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que esta es como la característica, esta es la evidencia en el comportamiento de nosotros, en nuestras acciones con nuestro hermano. Ahí es donde demostramos si somos o no somos, si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Y yo creo que hijos del diablo no queremos ser. Pero la Escritura dice: todo aquel que no hace justicia. Y hemos explicado lo que es justicia. Justicia, mis hermanos, es hacer lo correcto. Justicia es obedecer a Dios. Justicia es hacer todo aquello, ¿verdad?, que agrada a Dios. Eso es la justicia, hacer lo correcto. Y lo hemos explicado en otras ocasiones, que muchas veces vamos a sufrir hasta pérdidas, pero no importa. Aunque usted pierda, aunque usted tenga pérdidas, puede ser de bienes económicos o no sé, ¿verdad? Es mejor ser honesto con uno mismo, ser honesto con Dios, y quedar mal con alguien
¿verdad? Por alguna razón en la que a lo mejor muchas veces queremos vernos bien siempre delante de las personas. Y es por eso que muchas veces mienten. ¿Por qué no fue a la iglesia? Es que, ¿verdad? Y tenemos excusas. Y muchas veces para vernos bien delante de nuestros hermanos, ¿verdad? Esas son las excusas que nos justificamos de alguna manera, pero Dios conoce la verdad. Entonces, ¿qué hicimos ahí? No fuimos justos. No dijimos la verdad. Ahora, bueno, dirá usted, bueno, pues ¿para qué preguntan entonces, verdad? Pero dice la Escritura que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y qué es amar a nuestros hermanos? Y tengo que explicar esto, mis hermanos, porque muchas veces pensamos que porque estamos en desacuerdo con algún hermano, ¿verdad? Eso quiere decir que nos odiamos, que no nos amamos. Y caemos en ese problema. Y vemos que aún en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos también tenían problemas. Eran 12. Bueno, hemos leído, ¿verdad?, que eran muchos los discípulos, pero el Señor se estaba enfocando solamente en 12. A ellos les preguntaba, a ellos se interesaba por enseñarlos y que aprendieran, pero dice que un día vinieron 2 de ellos y le dijeron, ¿verdad? Bueno, la mamá, y le dijo, Señor, mira que mis hijos, ¿verdad?, que uno se siente a tu derecha, otro a tu izquierda, y el Señor les dice, a mí no me corresponde dar eso. Cuando escucharon eso, los otros, ¿qué hicieron? Estaban bien contentos, ¿verdad? No, dice la Escritura que se enojaron, o sea que, mire, eso sucedía aún, ¿verdad?, andando con el mero maestro. Entonces esas situaciones las seguimos viviendo porque el corazón del hombre ha sido siempre el mismo, mis hermanos, siempre. No hemos cambiado. El ser humano desde el principio del primer hombre hasta ahorita seguimos siendo los mismos. Hay la misma inquietud, los mismos deseos, todo ello, la guerra, la lucha, la batalla que tenemos contra el enemigo, contra nuestra carne, contra la sociedad, el mundo, cómo se conduce, son las mismas que pasamos. Pero siempre está en nosotros el hacer decisiones. Sigue diciendo la Escritura. Dice que porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje desde el principio? Que nos amemos unos a otros. Y qué difícil, ¿verdad? Porque podemos amar a los que nos aman. Podemos amar a aquellos que nos invitan a comer seguido. Podemos amar a aquellos con los que nos llevamos muy bien, con los que vamos y podemos a lo mejor entretenernos o divertirnos un poco, etcétera. Podemos amar a un grupo con el que, ¿verdad?, todos congeniamos y nos llevamos muy bien. ¿Sabe? Por eso se forman grupos. Porque no todos caben dentro del mismo grupo, no a todos les gusta lo mismo, no todos se ríen del mismo chiste, etc. Hay diferencias. Y qué triste que muchas veces aún dentro de las congregaciones o de las iglesias, ¿verdad?, se encuentran grupitos así, ¿no? Con aquel hermano y ¿verdad? Y como que tenemos esa situación cuando la Escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Discutiendo y peleando, no, en armonía. Y luego menciona acerca de la bendición que hay por causa de eso, cómo Dios derrama de esa bendición, ¿verdad? En alguna ocasión les he ilustrado cómo alguien ilustraba esto, ¿verdad?, acerca del infierno y el cielo. Y entonces dice que estaban en un salón, ¿verdad? Entró bueno, en este caso un ángel le está enseñando a una persona lo que es el cielo y lo que es el infierno. Dijo, te lo voy a enseñar, ¿verdad? Y entonces dice que entraron a un cuarto donde dice que estaban ahí, abrieron la puerta y había mucha gente sentada ahí en una mesa que era bastante larga. Olía la comida bien sabroso, bien rico, dice, pero dice que estaban ahí. Habían unas ollas no sé, sería un menudo, un pozole, un caldo de res, ¿verdad? No sé, pero dice que olía bien sabroso. Usted entra a un lugar y usted, ¿verdad?, identifica la comida por el olor, ¿verdad? Y entonces dice que
estaban todos ahí, pero estaban flacos, estaban tristes, nadie se reía, estaban, ¿verdad? Unos como que habían chupado limón, aunque no tenían ahí, pero dice que tenían unas cucharas largas. Entonces, aunque tenían la cuchara, pero ellos no podían, ¿verdad? Como la tenían bien sujeta a su brazo, entonces no podían. Y entonces le dice, vente. Fueron y entraron a otro cuarto, donde dice que olía aquello también, ¿verdad? Bien rico la comida que tenían ahí. Y aquellos que estaban ahí, dice que estaban riéndose unos a otros, ¿verdad? A lo mejor estaba el hermano Daniel ahí contándole unos chistes, o no sé qué estaban hablando, pero estaban contentos, ¿verdad? Bien cachetoncitos, sonrojados, ¿verdad? Comían bien alimentados, aunque tenían la misma condición que los otros. Dice que tenían la cuchara también amarrada ahí, de tal manera que ellos por sí solos no podían alimentarse. La diferencia aquí era que estos, dice que se servían unos a otros. Entonces este agarraba la cuchara y le daba de comer al otro, y el otro le daba a él, y así, ¿verdad? ¡Qué bonito! De eso se trata el reino de los cielos, de apoyarnos, de ayudarnos unos a otros en nuestras necesidades, en nuestras situaciones, en nuestras condiciones, en nuestros dolores, tristezas. Para eso estamos. Algunos abusan, ¿verdad? Pero ni modos. Tenemos que amarlos, tenemos que soportarlos. Sí los hay. No seas vencido de lo malo. Lo que vivimos hoy en día, mis hermanos, ¿verdad? Los que tienen Facebook y que a veces, ¿verdad? Bueno, nosotros por la iglesia tenemos nuestra página de Facebook donde muchos, pero también hay oportunidades en las redes sociales de ver situaciones que suceden y mucha gente hace dinero con ello. Y muchas veces lo que exponen son a veces precisamente esas situaciones de rencillas, de pleitos, de contiendas que hay entre uno y otro. ¿Le ha tocado verlo? Yo creo que sí. Sí, estoy seguro que más de una vez ha visto alguna situación ahí donde la gente pelea, ¿verdad? Porque no les sirvieron lo que querían, porque le ganaron el estacionamiento, porque me rebasó, ¿verdad? Porque casi me golpeó, etcétera. Y situaciones como esas, el hombre aborreciéndose uno a otros. Primero, para nosotros dice la Escritura que nos está prohibido aborrecer. El libro de Levítico dice en Levítico 19:17, ¿verdad? Si está tomando notas de ello. Levítico 19:17. Dios le dijo a su pueblo: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Escucha bien, la semana pasada estábamos hablando dentro de nuestro estudio bíblico acerca de que el Señor quiere toda la atención y el amor para Él. Amén. Y dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, ¿verdad? Y mencionaba esa palabra aborrecer. Y estamos diciendo, el que tenga en más alta estima, en más alto amor a su familia que a mí, no es digno de mí. Es lo que el Señor está diciendo. Pero eso es en el sentido, ¿verdad?, original o la idea original de esa palabra cuando el Señor lo está diciendo. Pero también se usa esa palabra, ¿verdad?, en otros sinónimos. Ahorita le voy a dar una lista de cada uno de ellos. Pero la Escritura nos dice que no debemos aborrecer en nuestro corazón a nuestro hermano. Escuche bien. ¿Cómo sabemos que un hermano nos aborrece? Por sus acciones, por sus actitudes. ¿Cómo sabe su hermano que usted le aborrece? Por eso. A veces escuchamos, ¿verdad?, algunas expresiones. Lo que leemos en la Escritura es bastante fuerte. Escuche bien, porque lo que dice aquí, dice, ahí donde estamos leyendo en 1 de Juan 3, y ya vamos en el verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Alguno se siente aborrecido por el mundo? Pero debe ser por causa de Jesucristo, no por causa de su altivez o de su orgullo. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que parece que se gana a pulso el aborrecimiento de las personas. Es por eso que nos preocupa, ¿verdad?, cuando vemos niños que van creciendo en
en esa forma cuando, bueno, porque los padres a veces hemos cometido los errores de darle todo, de chipilonearlo y dejar que hagan lo que quieran, ¿verdad? Van a la tienda y pueden hacer todo su berrinche que quieran y los padres no les dicen nada. ¿Ustedes creen que esos hijos van a ser bienvenidos en cualquier lugar? Lo que le decíamos a nuestros hijos. Y dice la Escritura, ¿por qué causa le mató? Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, como hijos de Dios, por ser hijos de Dios, el mundo nos va a aborrecer. Nosotros, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el verso 15, mis hermanos, esto está fuerte. Porque dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hasta ahí vamos a parar. Bueno, está duro, ¿eh? Ahora yo sé que usted está pensando dentro de su corazón, ay, ¿quién será el que yo aborrezco? Señor, ayúdame, perdóname. ¿Habrá alguien que me aborrece a mí? Y aquí le van los sinónimos, porque la Escritura dice que esto es una obra de la carne. Gálatas 5:20 dice que lo que es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hay una lista ahí de muchas cosas que son, ¿verdad?, como la obra de la carne, lo que naturalmente sale de nosotros. Y estaba buscando, ¿verdad?, algún ejemplo, algo así para mostrarle de lo de hoy en día, y me metí ahí en Google, ¿verdad? Dije, ejemplos de aborrecer. ¿Y sabe qué me salió? Oh, no, pues si aborreces a una persona, ¿verdad? Pues mira, haz esta fórmula así, asá, este amarre, no sé qué, hechicería. Para que le vaya mal a aquel, para que su dinero no le rinda, para que, ¿verdad? Dije, ¿cómo yo voy a enseñar eso? Pero eso es lo que el mundo, cómo el mundo, ¿verdad?, procede. O sea, una persona que está molesta con otro se mete ahí en Google, ¿cómo hacerle para vengarme de este? Lo va a llevar ahí. Y la Escritura nos dice aquí que hay una lista, dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Bueno, pero voy a ir a los sinónimos de esta palabra aborrecer, porque esto es interesante, mis hermanos. Abominar, odiar, detestar, condenar. Dice aquí el diccionario bíblico, execrar, despreciar, asquear, repugnar, repeler, desagradar, disgustar, fastidiar, hastiar y hartar. Esos son sinónimos de la palabra aborrecer. Y entonces uno empieza a pensar, ¿habrá alguien que ya me tiene hastiado? ¿Habrá alguien que ya me hartó? Dice la Escritura, mis hermanos, que, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero Salomón no fue sabio todo el tiempo, ¿ok? Tomó decisiones y lo usamos como ejemplo de un hombre que fue muy sabio. Cometió errores y aún en su vejez, ¿verdad? Cuando el hombre se supone que por toda la experiencia y el conocimiento que ha adquirido, debe ser menos propenso a cometer errores, y él cometió errores, falló. Dijo un pastor, es que la sabiduría, dijo, es como el pan nuestro de cada día. Es algo que debemos pedir cada día. La sabiduría no te es dado un día y ahí va a estar todos los días, no, es en la práctica donde pones tú el conocimiento
y el conocimiento es de lo que has obtenido, de lo que agrada a Dios para hacer la voluntad de Dios, y cuando lo aplicas a tu vida, eso es sabiduría. Te va a ir bien, porque estás siendo sabio en las decisiones que estás haciendo. Entonces, mis hermanos, no seas vencido de lo malo. Los impíos manifiestan el aborrecer a Dios. Mire, hasta aborrecer a Dios. En Romanos capítulo 1, verso 30 dice la Escritura que murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etc. Yo sé que muchas veces, ¿verdad?, cuando leemos escrituras como esta, nuestro pensamiento está en alguien que dice que es cristiano y que está actuando de maneras así. Dice que ama a Dios, pero con sus hechos, con sus actitudes, está manifestando que ni conoce a Dios siquiera. Qué triste. Dijo el apóstol Pablo, dijo que después de haber sido heraldo para muchos, heraldo quiere decir como el noticiero, el que trae, ¿verdad?, la noticia de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, dice, yo mismo vengo a ser reprobado. Recuerdo hace años que hubo un hermanito, un jovencito, ¿verdad?, que llevó a otro jovencito a los pies a la iglesia, y ese día ese muchacho se convirtió y vino a ser, ¿verdad?, un joven que desde ese día ya no faltó a la iglesia, se quedó ahí. El otro, aunque había crecido dentro del cristianismo, nomás se encargó de llevarlo, encaminarlo, fue 1, 2, 3 veces más, y de ahí se desapareció y como que se fue al mundial, ¿verdad? ¿Y cómo está? No, pues, ¿verdad?, pobrecito. Pero el otro muchacho, que no conocía al Señor y que conoció al Señor, ahí se quedó. Ahorita es uno de los grandes pastores por allá en México. Entonces, vemos como muchas veces Dios obra en nuestra vida. Hay quienes parecen, pero no son. Pero aún así, Dios los va a utilizar en algún momento para sus propósitos. Ahora, siempre vamos a tener algunos obstáculos. Hermanos, los hijos de Dios siempre vamos a tener obstáculos mientras estemos en esta tierra y mientras vivamos en un cuerpo como en el que habitamos. Esto solamente es el estuche. Bonito, feo, como usted lo considere, pero es un estuche que solamente es por el tiempo que estamos aquí. Lo que interesa es nuestra alma. ¿Amén? Esto es lo que llegamos a amar en nuestros hermanos. Y hay situaciones en las que, les he dicho en otras ocasiones, hay hermanos que se aman fácilmente. Y hay otros en los que hay que poner la milla extra, ¿verdad? Hay que, no sé, esforzarnos un poco más para amarlos. Pero los hay. Yo sé que a algunos les caigo gordo. No debiera. Y a usted nadie le debe caer mal. Nadie. Porque dice que en eso se manifiestan los hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Y dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos. Entonces no seas vencido de lo malo, mis hermanos. Muchas veces a lo mejor vamos a sentir que perdemos, pero no. Perder aún nuestro, el negarnos a nosotros mismos, eso es ganancia. Que sea Dios, ¿verdad?, el que sea glorificado. El creyente será aborrecido. Salmo 25, 19 dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado, dice el salmista en una oración a Dios. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. Dice, y con odio violento me aborrecen. ¿Alguna vez alguien lo ha rechazado, lo ha menospreciado, lo ha sentido, ¿verdad? Bueno, no le voy a decir todos los sinónimos de ello, pero alguien lo ha rechazado, lo ha menospreciado por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Usted debe sentirse bendecido porque alguien ha visto que es diferente. Alguien ha visto frutos de los que Dios demanda y pide de sus hijos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que glorifican el nombre de Dios por ser un cristiano, por ser un hijo de Dios. Eso es una bendición. Usted, al contrario, ¿verdad?, usted
debe sentirse feliz. Los primeros apóstoles, cuando eran azotados, decían que ellos se tenían así, dice que eran contentos, estaban contentos porque nos azotaron por ser cristianos. El apóstol Pablo decía, regocijados en el Señor. Y os digo otra vez, regocijados. Y yo creo que no lo decía, ¿verdad? Regocijados en el Señor. No creo que lo haya dicho así. Creo que están en fuego, contentos. Y luego dice Proverbios 29:10 acerca de que el Hijo de Dios va a ser aborrecido. Dice que los hombres sanguinarios, dice, aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Hace tiempo yo leí por ahí, era un mensaje que andaba por ahí o una publicación, ¿verdad? Decían que a un soldado se burlaban de él porque era cristiano. Y él siempre lo veían orando en sus tiempos libres o leyendo la palabra de Dios. Y un día su capitán le dice, vaya y muévame aquel carro. El muchacho, para empezar, no sabía manejar. Y entonces el muchacho, bajo esa orden, ¿verdad? Y aquellos riéndose y burlándose, el muchacho fue y movió el carro. Y cuando regresó al grupo, dice que estaban todos como sorprendidos y otros llorando. Él no entendía por qué. Sin embargo, ellos, avergonzados, se disculparon con él. Dijeron, ¿sabes qué? Ese carro no debió haberse movido por la razón de que ni siquiera motor tiene. Entonces hay gente, hermanos, que lo van a probar a usted, le van a poner obstáculos, se van a reír. De esa manera le van a demostrar a usted que lo aborrecen. Pero tranquilo, mientras Dios no lo deseche a usted, todo está bien. Puede desecharlo el mundo entero si quiere. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el Señor, el salmista, ¿verdad? Con todo Jehová me recogerá. Entonces, el hombre aún se aborrece mutuamente. Dice Tito capítulo 3, verso 3, ya voy en la recta final. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo eran? Insensatos. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él está hablando de su condición como era antes. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo. Y está hablando de antes de conocer a Jesucristo. Y le está diciendo a Tito, mira Tito, esto era lo que éramos nosotros antes. Éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea, por causa de todo lo que hacían, eran aborrecidos. Pero dice, y aborreciéndonos también unos a otros. Ahora, el Señor Jesucristo, mis hermanos, lo experimentó. En Juan capítulo 7, verso 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando usted le llega a decir a las personas acerca de las verdades, ¿verdad? La gente pues al principio le va a aborrecer porque quizás no ha entendido. Les contaba hace tiempo, hace casi ya 2 años que comencé a trabajar en esta compañía, y recuerdo que en una ocasión ya les he platicado esta anécdota, con mi grupo de trabajo, llegamos a un lugar, tenemos que tocar la puerta y siempre salen pues a veces el señor, a veces la señora. Pero dentro de mi grupo, los hombres, aunque son casados, siempre tienen esa tendencia de estar viendo a las mujeres. Y recuerdo que ese día llegamos y como los vi muy interesados, y en vez de irse a empezar a trabajar en la parte de atrás, estaban todos ahí esperando que saliera la dama.
Y cuando salió, escuchaba las expresiones de algunos de ellos. Entonces les dije, disfruten lo que tienen en su casa y dejen la mujer o la esposa del vecino en paz. Esta verdad les dolió. Unos, ¿verdad? No les importó. Pero hubo otro, ¿verdad?, que al siguiente día se me armó. Y bueno, ahí la intervención, ¿verdad?, del jefe de la cuadrilla, y entonces no salí golpeado ni nada de eso, pero yo creo que andábamos cerca de eso. A la gente no le va a gustar que usted le diga la verdad. Al Señor Jesucristo lo aborrecieron, ¿por qué? Porque le decía la verdad. ¿Por qué lo aborrecían los fariseos, los saduceos y todos aquellos, verdad? Porque le decía su verdad. Decía, ustedes oran en público para ser visto por la gente. Pero ya con que la gente le diga, mira qué religioso, qué espiritual, qué buen hermano, ¿verdad? Eso es lo que ustedes se han ganado. Porque de parte de Dios, ustedes le decían a sus discípulos, quieren tener, ¿verdad? Ustedes vayan, métanse, ahí encerrados, donde nadie los vea. Oren al Padre que está. Entonces, por decir las verdades, lo aborrecían. Querían que estuviera de acuerdo al Señor con que dieran carta de divorcio, y vienen y le preguntan, Señor, sabemos que Moisés mandó, ¿verdad?, que a la mujer se le diera carta de divorcio por cualquier cosa. Dijo, bueno, por la dureza del corazón de ustedes, dijo, pero antes no fue así. Porque el que los crió, varón y hembra los crió. Y le dio ahí una cátedra. Esperaban que él estuviera de acuerdo con eso. ¿Se imaginan? En aquel tiempo, solamente porque a la mujer se le quemaran las tortillas, ya el hombre estaba ahí listo con la pluma para órale su papelito y váyase. ¿Se imagina cuántas veces ella me hubiera divorciado? Nada se crea. Ya no se me queman las tortillas porque puras tostadas comemos. Y hermanos, si el Señor Jesucristo fue aborrecido y aún hasta por eso, ¿verdad?, le quitaron la vida, lo menospreciaron. Y acuérdense, el menosprecio es sinónimo de aborrecer. Lo aborrecieron, lo rechazaron. Llegó a fastidiar a los fariseos de tal manera que terminó en una cruz. Estaba escrito que tenía que ser así para que usted y yo alcanzáramos redención. Pero el Señor dijo, el mundo me ha aborrecido. Mateo capítulo 10, verso 22 dice, y seréis aborrecidos de todos, ¿por causa de quién? Por causa de mi nombre, dice el Señor. Cuando usted va y toca una puerta y quiere transmitir y quiere publicar, ¿verdad?, el amor de Dios, el perdón de Dios y la salvación que hay en Cristo Jesús, y la gente le cierra la puerta, lo rechaza o lo que sea, ¿verdad? El Señor dice, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Y luego dice, por causa de mí seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, en los tiempos que vivimos, esto de perseverar, esto es evidente en aquellos que buscan a Dios, aquellos que se esfuerzan a Dios, aquellos que enfermos buscan a Dios, aquellos que a pesar de las condiciones y situaciones y adversidades y todo lo que venga y lo que el mundo le aviente o los obstáculos que el enemigo le ponga, y usted sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Job no se detuvo, Job no se quedó sentado, Job buscó al Señor, Job hizo las preguntas que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlas, Dios le respondió, él aguantó, soportó la prueba. Aun cuando quizás lo que le vino a él no era consecuencia de su pecado, porque dice que él diariamente, y Dios da testimonio de él, no hay hombre
tan justo como mi siervo Noé, le dice al enemigo. No, pues la ha rodeado de bienes. Hermanos, si aún en la justicia que tú estás viviendo, ¿verdad? En tu rectitud delante de Dios, en ese momento de consagración, cosas malas te vienen, tú perseveras, tú sigues. Al final Job fue levantado, fue restaurado al doble de lo que tenía. Pero no sigas a Dios por esa, ¿verdad? Eso no, síguelo porque realmente le amas. Es lo que hizo Job. Él no sabía que iba a ser restaurado, o de qué manera, o en qué cantidad. Sin embargo, él se mantuvo ahí. Ahora nosotros lo sabemos porque, ¿verdad?, quedó registrada esa historia ahí. Y sabemos que Dios es fiel. Y se lo hizo con Job, lo hará contigo en tu perseverancia. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Si el mundo os aborrece, dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto lo ha vivido en la historia de la humanidad muchos, quizás tribus o etnias, como vemos en la sociedad, como mucha gente es repudiada, es aborrecida. Qué triste cuando hay ciertas personas que ponen como, no sé, hacen ciertos grupos donde ciertas personas no caben. Es triste eso. Muchas veces se da en nuestros países. Aquí también se debe dar, y en alguna oportunidad usted, por ser de color así café, ser hispano, a lo mejor usted se puede sentir menospreciado, rechazado. No se preocupe por ello. Si alguien te rechaza por ser cristiano, menos. Hay un Dios allá arriba que es el dueño absoluto de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Son los hombres que han puesto divisiones. Son las religiones, el hombre mismo poniendo divisiones. Las religiones siempre hemos creído que son las que han dividido, traen división. Muchas veces aún dentro del cristianismo que se predica, y hay personas usando una Biblia, muchas veces surgen divisiones, cuando el Dios es uno, es el mismo. Jesucristo es el mismo, el que murió por todos. El Espíritu Santo es el que habita en todos nosotros. Pero muchas veces, porque la maldad está en nuestro corazón, muchas veces llegamos a menospreciarnos unos a otros. No menosprecie a nadie. Hable de la verdad mientras usted pueda. Si hay alguien que profesa una fe diferente que la suya, si le da oportunidad de hablarle la palabra, háganlo. No debata con nadie acerca de la Escritura. Siempre esté firme en sus convicciones. Dios es uno. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, que es el que vino y hace la labor de convencimiento de nosotros. Es el que nos dirige, el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que nos revela la palabra de Dios, es el que nos ayuda a avivar el fuego en nosotros. Así es que, mis hermanos, no seas vencido de lo malo. No sientas, ¿verdad?, desprecio o esa palabra. No aborrezcas a nadie. No importa si es cristiano o no es cristiano, no aborrezcas a nadie. Amemos como el Señor ama. Hay una canción que me encanta muchísimo, que dice: yo quiero ser como tú. ¿Y cómo es Él? Amar como Él ama. Y Él ama a todos. Servir como Él sirve. Y Él vivió para servir al Padre, que sí pudiéramos servir nosotros.
y sentir como Él siente. Con ese corazón, con ese pensamiento, mis hermanos, los dejo. Si hay alguna situación, alguna condición que a lo mejor usted está viviendo con su hermano, un familiar, o alguna persona, hagamos como la Escritura dice, después de haber escuchado, ¿verdad? Ir y derribar esos muros que muchas veces hemos levantado, a veces por ignorancia y a veces por un orgullo tan grande que hemos levantado dentro de nosotros. Oremos un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es tan firme, es tan real y dice verdades tan absolutas en las que nos confronta con nuestra maldad, con nuestro pecado, con nosotros mismos, que en muchas ocasiones hemos condenado, hemos juzgado, hemos quizás menospreciado, hemos hecho cosas que no nos corresponden a nosotros y en eso te hemos fallado. Queremos ser, Señor, realmente hijos tuyos y manifestar lo que tu palabra nos dice. Permítenos, Señor, poder tener esa sensibilidad siempre de reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, para estar a cuentas contigo y mantener, Señor, esa comunión y esa relación tan cercana, Padre, contigo y con nuestros hermanos. Que no haya, Señor, absolutamente ninguna raíz ni de enojo ni de amargura, Señor, dentro de nosotros, y que tú nos ayudes para poder soportarnos unos a otros, quitando, Señor, todo prejuicio, derribando todo aquello que quizás el enemigo es el que ha puesto ahí una cizaña, una paja que no nos permite ver las virtudes de nuestros hermanos. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado y ayúdanos, Señor, a purificarnos cada vez más y a santificarnos para ser como esa ofrenda agradable delante de ti con nuestra vida. Que cada palabra, cada alabanza, cada oración que a ti elevamos sea de agrado y llene tu trono de adoración. Sabemos que nuestras obras justas, nuestra vida limpia y santificada, es la que glorifica tu santo nombre. Ayúdanos a vivir, Señor. Ayúdanos a vivir en esa armonía contigo y con cada uno de nuestros hermanos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos en esta mañana, mis hermanos. Que el Señor me los guarde, me los cuide.